Principios espirituales que glorifican a Dios. Principio espiritual número 188. El aprecio por la casa de Dios no debería ser una exaltación para nosotros, sino exaltación para el Señor. Primer libro de Reyes, capítulo 7 al capítulo 9. He visto muchos templos, unos muy grandes y otros muy hermosos. Así en todas las denominaciones y grupos religiosos, cristianos y no cristianos, existe una tendencia a edificar templos muy peculiares, únicos y grandiosos. Pero la gran mayoría de estos, si no es decir que casi todos, son solamente edificaciones hechas para exaltar el ego del hombre. Primero, no solamente de aquellos quienes lo construyeron o de quienes lo diseñaron, sino incluso de aquellos que asisten a dichos templos. Parece ser que se sienten demasiado orgullosos de tener un templo así, de tal forma que se ha perdido el enfoque verdadero de lo que sirve y para qué es el propósito de un templo. Cuando recién iniciaba mi ministerio, nos reuníamos un pequeño grupo de personas en un lugar pequeño de unos 3/4 de tamaño normal. No teníamos absolutamente nada más construido que eso. Nuestro patio era parte del terreno por donde pasaba la gente para cortar su camino en forma diagonal. Así que prácticamente nadie supondría que esos pequeños cuartos eran un templo. Sin embargo, había sido dedicado para la adoración al Señor. El primer diciembre que pasamos allí, tuvimos una cena especial y como hacía demasiado frío, propuse cenar dentro de lo que era nuestro templo en ese momento. Nunca lo hubiera propuesto. Algunas hermanas estaban sumamente ofendidas porque pensaban que estábamos profanando el templo de Dios. Por otro lado, he observado también que hoy día muchos de los lugares dedicados como templos sirven para otros tantos propósitos. Conocí un templo donde en la mañana se reunía la iglesia bautista, en la tarde se reunía la iglesia pentecostés y por la noche era utilizado ese lugar como un salón de baile. Parece increíble, ¿no? Pero evidentemente hay algo de confusión en cuanto al uso del lugar dedicado para la adoración a Dios. Incluso hoy día muchos cristianos hacen toda clase de cosas dentro del templo y lo peor es que lo hacen aún dentro del mismo culto o del servicio a Dios. Gente está comiendo, están tomando café u otra bebida, como si estuvieran en la sala de su casa escuchando un culto virtual. Incluso hay hermanas maquillándose o pintándose las uñas, jovencitos viendo videos en celulares o escuchando música, gente vendiendo una y otra cosa, etc. Cuando Salomón terminó de edificar el templo, este era grandioso, era inigualable, y no existiría ni ha existido otro lugar como este. Así que ahora procede a dedicarlo a Dios y establece que en ese lugar será un lugar único y exclusivamente para la adoración de Dios. Hizo sacrificios de animales en cantidades exorbitantes, pero quizás lo más interesante en este momento en cuanto a la dedicación fue la oración que él hizo, porque ya había establecido que el lugar sería un lugar donde todo el pueblo y cada persona pudiera venir para orar a Dios. Así que Dios puede escucharnos desde cualquier lugar donde nosotros estemos y podemos orarle desde cualquier parte y Él nos escuchará. Pero Salomón reconoció que este templo no podía de ninguna manera contener a la persona de Dios, porque si los cielos de los cielos no lo podían contener, mucho menos aquel lugar. Pero lo importante es precisamente que Dios dijo que ese lugar sería para que las personas vinieran y lo buscaran. Salomón en su oración explica todos los casos posibles por los cuales el hombre tendría que venir a orar a Dios, buscando su rostro de
manera que se arrepintieran delante de él y suplicándole misericordia. Salomón entendía perfectamente que cuando el hombre hiciera esto, Dios lo escucharía y lo perdonaría y le mostraría su misericordia. Así que en este momento Dios fue precisamente recíproco a esta oración y contestó a Salomón que eso es lo que él haría. Ahora yo preguntaría, ¿cuál es nuestra expectativa cuando vamos a la casa de Dios? ¿Cuál es nuestro deseo con el cual cada día llegamos a un servicio de adoración y estamos en la casa del Señor? ¿Cuál es nuestra actitud al estar precisamente en la casa del Señor? Creo que estas preguntas se ven perfectamente contestadas en nuestra actitud que asumimos cada domingo o cada día de culto allí en su casa.